Cada época tiene su disciplina mimada, su niña de la ciencia en la cual ve el futuro. El comienzo del siglo XX seguramente fue el de la física, y la segunda mitad tuvo que ver con la biología molecular. En los años 90, esta ciencia mimada, la ciencia profética, fue mi disciplina, la neurociencia. Incluso se habló de la década del cerebro. Y últimamente se está hablando mucho de las nanociencias, el mundo de lo infinitamente pequeño. Lo que tiene que ver con fuerzas que no conocemos, dimensiones que recién ahora estamos empezando a conocer. Pero además estas nanociencias tienen muchísimas aplicaciones. Aplicaciones que tienen que ver con descontaminación, que tienen que ver con la creación de nuevos materiales, que tienen que ver con conocer un mundo que hasta ahora nos era vedado. En Argentina hay institutos, hay congresos, hay fundaciones que se dedican a las nanociencias y a la nanotecnología. Y entre estos convencidos de que lo pequeño es hermoso, hay un doctor en química de la Universidad de Buenos Aires, que trabajó en nanomateriales complejos en la Universidad de París, y ya hablaremos de qué es eso. Es investigador del CONICET y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde dirige justamente el grupo de nanomateriales, y es profesor también de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Martín. Y hoy, desde la ciencia, nos visita Galo Soler Ilia. Quiero empezar por un comentario que es fuera de programa realmente, porque cuando estabas viniendo estaba chequeando mi correo electrónico y me enteré por casualidad que te dieron un premio importante, el premio de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, el premio en Química y Fisicoquímica es Ramón Caputo en homenaje a un famoso químico, así que felicitaciones. Bueno, te agradezco muchísimo la felicitación, la verdad que es un honor haber ganado el premio de la academia más antigua de la Argentina. Y bueno, y es una alegría muy grande poderlo compartir con mi gran amigo y colega Omar Azzaroni, con quien trabajamos juntos en nuestro proyecto prácticamente más de punta, que después si querés ya me vas a contar de qué se trata, creo. Bueno, ahora que sé que estoy hablando con un premiado, no con un improvisado, quiero saber más de vos. Y algo que me sorprende es que para trabajar en algo tan chiquito como las nanociencias tenés un nombre muy largo, que es Galo Juan de Ávila Arturo Soler Ilia. ¿Lo podemos deconstruir? ¿Podemos descomponerlo un poquito? Podemos desarmarlo un poco. Bueno, Galo es mi nombre de pila, es un nombre premonitorio. El galio es el elemento 31. Sí. Yo nací un 31 de mayo. El 31 de mayo es el día de la energía atómica. Galio remite a la Galia, Francia, y yo me fui a hacer el postdoc a Francia y mantengo muy buenos nexos. Así que es como un nombre que me ha predestinado. Y no me digas más, ¿tu segunda tarea es tirar cartas de tarot o leer horóscopos? Lo estoy haciendo para redondear los fines de mes. Sí. Así que bueno, Galo, tienes una cierta premonición. Sí. Bueno, justo en esa época habían consagrado por primera vez en varios cientos de años un santo español, Juan de Ávila, maestro de Santa Teresa de Jesús, y les gustó. Mi padre tiene raíces españolas muy fuertes, y Arturo es por mi abuelo, Arturo Ilia, presidente de la Nación, y mi abuelo. Así que... ¿Y Soler es también por un antepasado ilustre? ¿Viene mi de padre. Soler? El apellido. ¿Tus padres eran religiosos que te pusieron un nombre de un santo recién consagrado? No, son gente con una alta estética y les gustaba mucho la mística. Y... No todo el mundo tiene la suerte, bueno, tal vez la desgracia de ser nieto de un presidente de la nación. ¿Lo conociste a tu abuelo? Lo conocí menos de lo que hubiera querido. Y y cada día lo voy conociendo más, pero porque hablo con la gente. Y la gente lo recuerda mucho más que los políticos, ¿no? Porque los políticos tratan de ocultar un poco que existió alguien llamado Arturo Ilia, pero el pueblo lo recuerda, y muchas veces lo recuerdan por una persona extremadamente honesta. Una persona que el pueblo de Cruz del Eje, donde él ejercía como médico y había sido su representante ante el Congreso Provincial, por ejemplo, era político fuerte de la zona, le regaló una casa, había sido médico, y el pueblo hizo una colecta, y su única casa viene de que todos pusieron 10 pesos para comprar una casa al doctor Ilia. Ahora podría ser al revés, yo creo que algunos políticos nos podrían comprar una casa acá argentino, ¿no? ¿Y qué recordás de él? ¿Qué recuerdo de él? Era una persona muy, muy seria, algo distante, muy enfocada en sus cosas, en su política. No sé si recuerda también mi madre, mi familia, con un sentido del deber muy, muy fuerte y por un amor a la patria muy grande. ¿Pero y recuerdos de nieto? ¿Cuándo falleció vos qué edad tenías? Cuando falleció él, yo tenía 12 años, era verano, me acuerdo.
fue una cosa muy interesante porque fue uno de los primeros actos de la predemocracia. Era enero del 83, todavía no teníamos elecciones, habían sido las internas, Sí. Alfonsín le había ganado de la Rúa, Alfonsín padre. Y la gente se juntó en el Congreso para llorar a un presidente que había hecho muchas cosas muy interesantes por Argentina y muy modernas, como la ley de medicamentos, como romper los bloqueos de los granos vendiéndole trigo a China, por ejemplo. He hecho cosas como hacer, bueno, como lo dijo en algún momento Leluar, la edad de oro de la ciencia argentina, que terminó con la noche de los bastones largos, que fue uno de los grandes cismas que tuvo la ciencia eso argentina. A los 12 años te va a haber pegado mucho, eso de que tanta gente estaba velando a tu abuelo. Fui, claro, y estábamos en el Congreso de la Nación y después cuando lo llevamos por la calle Callao hasta el cementerio fue muy impresionante. Fue mucha gente y mucha gente se paró a verlo. Fue muy multitudinario y fue una especie de fuerza contenida del pueblo que en el fondo tomaba a una persona que no había sido tenido en cuenta por el poder, pero que sí estaba en la memoria y en el amor de su pueblo, en el amor genuino de su pueblo. Y eso es inolvidable. Más allá de haber sido médico, ¿tenía alguna afinidad por la ciencia que te haya contado tu mamá o que vos recuerdes algo de tu abuelo hacia lo científico? Él tuvo ciertas inclinaciones científicas, estuvo a punto de dedicarse a la parte científica de la medicina. Él tuvo, de hecho, la posibilidad de hacer una beca a París cuando terminó su carrera, pero se fue a Cruz del Eje a atender a los pacientes de Cruz del Eje, que era un nodo ferroviario que estaba empezando a ser importante, y buscó, bueno, su cruz y su eje, como decía él. Bueno, pero vamos ahora al Galo chiquito. La primera vez que te encontraste con la ciencia fue a los 5 años con un juego de química en tus manos, ¿no? Te acordás bastante de ese juego. Me acuerdo, en mi casa, ¿se acuerdan? Hay un agujero en la mesa del comedor Quemaste la mesa del comedor. Atestigua que yo tenía. ¿Pero la quemaste con cosas del juego de química? El mechero. Se cayó, se prendió fuego y hubo que apagarlo, pero bueno, el medio carcomió la mesa. ¿Y eso te gustó? ¿Perseveraste porque quemaste la mesa o a pesar de que quemaste la mesa? Yo era chico y me gustaba mucho ver las fuerzas de la naturaleza en acción. Y la química es una manera de atestiguar las fuerzas de la naturaleza. Y aprendí mucho con ese pequeño jueguito de química en el cual mezclabas, hacías colorcitos, hacías reacciones, se formaba el cobre, sacabas... Qué cosa que los chicos de ahora no juegan más con juegos de química, ¿no? Volvieron. Volvieron. Eso es buena noticia. Conviene. Lo que pasa es que la química, las ciencias en general, y esto es un buen contraejemplo, han sido sacadas de la currícula, del circuito, ¿no? La gente no conoce lo divertido y lo deslumbrante que es la ciencia, ¿no? ¿Vos descartaste algunas carreras científicas a lo largo de, no sé si tu adolescencia o ya más joven adulto? ¿Descartaste ser astrónomo? ¿Descartaste ser programador de videojuegos? Y te metiste en química. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué fuiste decidiendo la carrera? Yo a los 14 años me compré mi primera computadora, una Sinclair. Y no había jueguitos, había que programar. Y entonces me dediqué a programar. Teníamos un amigo del secundario, un par de amigos, Hernán Alicieri y Martín Denes, amigos míos, que después se dedicaron a la programación y a otras cosas, y nos juntábamos a hacer el Pac-Man. Lo llamamos el Pigman porque era un chancho. O programas para hacer dibujos. A los 17 años me pasé un verano programando el estanciero. Hice un estanciero en Basic. Después se me comió el cassette. Sí. Lo perdí, irremediablemente. Me gustaba muchísimo. Pero yo sentí una gran vocación por la química, para la cual no me he ido muy bien académicamente. Mi primera nota en química en el secundario fue un 4. Y no me la llevé en el último segundo de cuarto año porque invoqué una fórmula, porque si no me la llevaba. ¿Y qué pensabas que hacía un químico en la secundaria? ¿Tenías idea de cómo era la profesión de químico? Bueno, yo pensaba que un químico era lo que soy más o menos yo ahora, un tipo que mezcla cosas y cuando tiene suerte salen cosas lindas. Aparte de eso, ¿no? Sí, yo sabía que la química era una linda carrera, me había gustado siempre esa posibilidad de transformar la materia, eso de poder convertir algo amarillo en algo negro, sacar el espíritu, como hacía Lavoisier un poco, ¿no? Uno cuando es chico y no entiende nada, y uno lee los papers de Lavoisier o de Dalton y dice, agarré el espíritu de tal cosa, le saqué tal esto, hay algo acá adentro, hay un alma dentro de este compuesto que lo convierte en otro. Uno cuando es chico y ve los juegos de química y no tiene los conceptos de los cambios moleculares, tiene esa visión.
Pero el momento, el punto en el que todo se dio vuelta fue justamente cuarto, quinto año. Éramos un grupo de compañeros de escuela que nos gustaba mucho la computación, pero también nos gustaba mucho algo que se venía, como dijiste vos al principio, que era la ingeniería genética. Ajá. La biología molecular, venía eso, Sí. a los fines de los 80. Y bueno, estábamos, ¿qué hacemos? ¿De computación? ¿Biología molecular? ¿Dónde se estudia ingeniería genética? Uno agarraba la guía de UDEVA, de unas Guía del cosas estudiante, gordas, la guía sí, del y no estudiante. había ingeniería genética. Sí, en Misiones. En Misiones. Había mira. página 342, así, Misiones. Y yo digo, no, ¿qué está pasando? A Misiones no me voy. Qué lío. Y bueno, fuimos a una charla de orientación vocacional. En el colegio, aula magna, maravilloso, los bancos, profesores de todas las facultades, charlando sobre las ramas de biología, química, ingeniería química. No existía la palabra biotecnología en la época. Había biología, bioquímica, farmacia. Esas eran más o menos las orientaciones, Sí. más o menos. Sí. Y bueno, nos gustaron algunos de las propuestas de los profesores que estaban en el estrado, pero no teníamos muy claro qué seguir para hacer ingeniería genética. Entonces uno público pregunta, y todos los profesores, como era medio nuevo el tema, empiezan con evasivas, ¿no? Entonces, el ingeniero químico decía, no sé si en ingeniería no se estudia, básicamente. No sé, ingeniería genética, ¿de qué? No, ¿qué hay pasa que civil, sí, sí. pues ingeniero. El bioquímico, bueno, Más o no se menos. puede vender, hay remedios, no interesa. Y quedamos empatados, y yendo a penales, el químico y el biólogo. Muy bien los dos, no me acuerdo quiénes eran, no lo tengo en la memoria. Entonces miramos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y de repente estábamos en la duda, porque seguía un debate, y se levanta un invitado especial de la primera fila, y empieza con un acento alemán muy fuerte, muy de químico, Por supuesto. alemán Por y supuesto. químico. Sí, así como los biólogos marinos tienen que hablar con acento francés, Por como supuesto. todo el mundo sabe. Y empieza a hacer un encendido discurso sobre que la química es la madre de todas las ciencias moleculares. Nos quedamos así. Porque la química son las bases de la biología molecular, y entonces que en el fondo el ADN, los procesos físico-químicos que tienen lugar, los mecanismos de transducción, y todo eso en el fondo son Sí. maquinarias moleculares, que la química es la que gobierna todo eso, y que su hijo había terminado el doctorado en ingeniería genética, que era un bocho y que se iba a Estados Unidos a trabajar al laboratorio de Watson. De Watson, nada menos. Quedamos así, como decían, éramos tres. Eso es lo que yo quiero, sí. No, este tipo está loco. Ah, Hay que hacer química inmediatamente. Y Bien. 2 de los 3 seguimos química. Toda la carrera juntos. Cuando yo estoy contándole esto fue en el 87, pone 88. Cuando yo estoy contando esto en el 96, a mi novia de entonces, que resulta ser la misma persona que la madre de mis 3 hijas, le describo, la persona dice, ¿viste cuando describís algo y se te figura la escena y vuelve? Un tipo, tenía bigote, fuerte acento alemán. Era tu viejo, le digo. Era el padre de mi mujer. ¿en serio? Sí. Yo no lo sabía, lo supe en ese momento. Que Wow. 10 años y estaba antes. hablando de tu cuñado. Y estaba hablando de mi cuñado. Lo que hace uno para casar a las hijas. Realmente, ya estaba. Hay uno en la fila 4, tiene Claro, cara de loco. este puede andar, este sí, puede sí, andar, sí, sí. sí. Mirá qué bárbaro. Son las O sea, ya historias. tenemos ahí algo de numerología con el 31, los nombres ahora. Yo no creo Estoy en las empezando a brujas, preocuparme. pero que las hay, las hay. ¿Y cómo siguió la carrera? ¿Cómo fue estar en exactas? ¿Cómo fue estudiar química? ¿Cómo fue el ambiente de exactas? Era una época maravillosa. Ahora también. Pero era como un renacimiento. O sea, en fines de los 80 y principios de los 90 ya se había renovado mucho el plantel docente. Empezábamos a tener los full time, empezamos a tener los Kornblit, los Fernández Prini. Empezaban a salir tipos más jóvenes en esa época, Ernesto Calvo, Horacio Corti en química. ¿Sí? Era maravilloso. Era gente. Empezaban los full time. Con investigaciones de punta, venían. Yo me acuerdo que mis primeras clases de química inorgánica me marcaron a fuego. Teníamos tipos que eran unos monstruos, relativamente jóvenes.
Me acuerdo de Horacio Corti, un profesor que me marcó mucho porque realmente daba unas clases espectaculares viniendo con la remera de Berkeley, porque venía, entonces decía, qué grosso, viene de Berkeley el tipo y viene y da clases acá, después... Entonces terminaste y te metiste enseguida en el doctorado. Sí, en realidad empecé como muchos en exactas, trabajando part-time en los laboratorios, me metí. Química inorgánica, como te decía, me marcó mucho, me gustó mucho. Yo quería hacer ingeniería genética. Sí. Y de repente me encontré que la termodinámica era muy interesante, la química inorgánica me encantó, porque tenés toda la tabla periódica para jugar, combinás átomos, aprendés prácticamente la personalidad de cada átomo, les hablás. Bueno, uno termina un poco mal, ¿no? Pero sobre todo cuando uno toma un poco, ya le podés incluso salir a pasear con los átomos. A ver, contame la personalidad de algún átomo, de tu átomo favorito. Mi átomo favorito es el titanio, en este momento, y tiene una personalidad muy posesiva, que lo lleva a veces a ser muy ácido. Pero en el fondo... Chiste de químicos. Chiste de químicos. Pero bueno, cada átomo tiene su personalidad. Yo trabajé, por ejemplo, con átomos con muy diferentes personalidades. Átomos más inertes, más fríos, que no dan bola. Átomos medio italianos, que reaccionan mucho. Átomos que son medio displicentes, pero que en el fondo, con una caricia, te dan lo que vos quieras. Es interesante. La química es domesticar. Domesticar el átomo es una cosa que los químicos aprendemos a hacer y que es muy divertida, es extremadamente divertida. Tiraste un par de nombres por ahí, un Lavoisier, un Galton, ¿son tus héroes? A mí me encanta Lavoisier. Me encanta, mis alumnos hace 2 o 3 años me regalaron, bueno, mi segunda alumna de tesis, Cecilia Fuertes, me regaló un librito que fue editado por, mirá que nenes, Leloir, Muñoz y Menéndez Betti, creo que eran, en los 60, sí. Los papers de Lavoisier. Epa. En edición popular, paperback, reencuadernado. Sí. Son fantásticos. Yo se los recomendaría a cada chico que está empezando cualquier carrera científica, lean los papers de Lavoisier. El método científico ahí está en su estado puro y primigenio, es maravilloso. Entonces estábamos con la carrera que estuviste en química inorgánica, te marcó mucho, pero después ya había que elegir un tema, había que elegir en qué trabajar. Y empecé a trabajar en un laboratorio, en el laboratorio de química inorgánica, con mi grupo de Miguel Blesa, un grupo de química inorgánica que había hecho mucha química de la solución al sólido, del sólido a la solución, química de disolución de óxidos, que lo hacía para los reactores nucleares, todo muy aplicado. Pero dijeron, bueno, estudiamos durante 20 años la disolución de un óxido, ahora vamos a estudiar cómo hacemos uno. Y mi primer trabajo fue hacer pelotitas. Hacer pelotitas de un óxido. Mezclando cosas, aprendiendo mecanismos de reacción, desarrollando mecanismos de reacción. Aprendimos la intimidad de las reacciones químicas de cosas que fenomenológicamente se conocían, pero que no se entendía cómo pasaba íntimamente. O sea, era un tema nuevo realmente. Vos empezaste con algo que no se conocía. Empecé con algo que estaba descrito, pero no modelado, ni conocido, ni entendido. Y me pasé varios años de mi vida de alumno y después la tesis, develando los misterios de por qué a un átomo de cobre se le ocurre en determinadas condiciones hacerse partícula de óxido de cobre. De qué manera convence a su colega el níquel, que no quiere ni loco hacerlo, a irse con él en esta aventura rara de formar otra fase, y eventualmente si logra convencer al zinc, que es un tipo con muy pocos códigos y que no lo hace. Entonces trabajé con 3... Si uno se encuentra con un zinc, mejor el zinc es un tipo jodido. Trabajé con 3 átomos vecinos que tienen una personalidad muy diferente. Aprendí mucho de la química básica y todo es una cuestión de electrones. Cuando decís trabajé, ¿estás hablando de laboratorio, de tubos de ensayo, de pipeteo o de computadora? No, laboratorio. Yo soy una rata de laboratorio. Llegamos a la tesis que seguías tratando de ver cómo se convencían estas partículas de formar parte y terminó la tesis. ¿Y ahora qué? Y ahí fue el gran salto. No sabía qué hacer. Estaba en un grupo que empezaba a andar bien, pero quería ver qué pasaba con mi futuro. Y era la época, ya era mediados de los 90. La situación en Argentina científicamente era difícil tener un cargo permanente. Estaba peleado. Yo no venía de un grupo con muchas posibilidades dentro de la universidad. Bueno, dije, vamos a hacer una experiencia en el exterior. Y fui viendo y teníamos relación con un grupo de París. El grupo donde yo trabajaba tenía una relación epistolar, porque en ese época todavía se mandaban cartas, con un grupo de París. Algún día tenemos que hacer algo, se llamaba esa relación. Claro.
Era 1998, y se me ocurre, yo estaba ya empezando a escribir la tesis para finalizarla ese año, y le escribo a este hombre de París, Clement Sánchez, un hijo de exiliados españoles, igual que mi papá. Y bueno, me gustaría conocer su laboratorio. ¿Puedo ir a su laboratorio a trabajar gratis? Era el 1 a 1, se podía. Vení. El problema es que era durante el Mundial de Francia. Sí. Nadie me creía que yo iba a conocer un laboratorio. Y tenían razón, me parece, no creerte. No vi ningún partido. Me quería matar. Me hicieron laburar esas 5 semanas. Me metí... Un laboratorio poco futbolero, claramente. Era muy futbolero porque jugábamos al fútbol. Ajá. Y veíamos los partidos a la noche, las repeticiones. No, los que eran a la noche los veíamos. Pero no es que me pasé el Mundial viendo los partidos. Y estaban ahí, estaban a 20 cuadras. Bueno, el laboratorio, el día que llego me dicen, bueno, vas a trabajar en óxido de titanio. Y yo, ay, qué embole. Está todo hecho en óxido. Está todo hecho en óxido de titanio. Nunca había trabajado con titanio, pero en el grupo se empezaba a trabajar y digo, está todo hecho, es un plomazo óxido de titanio. No. Pero este óxido de titanio es distinto, es nano. Opa. Nano en esa época era la telenovela de Araceli González con Gustavo Bermúdez y La Horca. ¿Aún para un químico? O sea, ¿para vos era una palabrita nueva? Y estaba entrando, estaba 98 empezando. Estamos hablando, ¿no? Sí, estaba empezando. Yo venía de trabajar en micropartículas, que era re loco. Que eran partículas que tenían 200 nanómetros, o sea, submicropartículas. Pero ahora nano. Y control nano y un control muy alto, muy, muy complicado. Materiales muy interesantes en los cuales la química era interesante, pero usabas una cantidad de herramientas de la química y la fisicoquímica que eran como usar prácticamente ir al supermercado de la química donde está todo y usar todo. El sueño del pibe. El sueño del pibe. Y digo, el compuesto puede ser un embole, pero es muy interesante. Y como dice Chesterton, la aventura puede ser loca, pero el aventurero tiene que ser cuerdo. Dije, bueno, me voy a París y voy a hacer un postdoc ahí. Fui a un postdoc con CONICET, las becas de CONICET. Las becas postdoctorales de CONICET. Penúltima camada de becas de CONICET, antes de que las sacaran. Y pasé 3 años y medio allá. Y fue maravilloso. La verdad que me divertí muchísimo, aprendí cantidad de cosas. Aprendí cómo funciona un laboratorio del primer mundo, cómo se trabaja con la industria, cómo se trabajan los tiempos, cómo se trabaja en colaboración. O sea, yo trabajaba en París y trabajaba con tipos en 8 o 10 ciudades de Francia y de Europa, que eran complementarios con nosotros, era impresionante cómo nos ayudábamos y cómo los resultados nuestros les servían al laboratorio para poder interactuar con la industria, por ejemplo. Y cómo la industria nos pedía cosas. Entonces yo ahí aprendí cómo trabaja un laboratorio fuerte de primer mundo. Impresionante. O sea, la pasé genial. Y además era vivir en París, ¿no? A 3 cuadras de Notre Dame trabajaba yo. Imagínate. Bajábamos, iba con un sándwich y estaba en Notre Dame. Entonces estábamos con que te encontraste con el nanomundo por primera vez. Yo, que estoy muy alejado, yo trabajo con bichos un poquito más grandes, básicamente, creo que hay un problema de escala para entender el nanomundo, lo cual es obvio, lo estoy diciendo, claro. Pero no solamente para lo chiquito. Me parece que nuestro cerebro no está preparado para entender cosas muy grandes o muy pequeñas. Cuando los astrónomos nos hablan de lo enorme, uno no entiende, no le entra en la cabeza. Cuando vos nos hablas de lo muy chiquitito, tampoco. Una vez estuve en un museo que mostraba la idea de qué es 1 millón. Y básicamente te ponían en una pared 1 millón de A's, de letras A, ¿no? Entonces vos lo mirabas y decías, esto es 1 millón. Ahora entiendo cómo es poner 1 millón de cosas todas juntas. Pero hay algo que me parece que te debe costar, que la gente entienda que vos trabajás con algo tan chiquito, porque está tan lejos de nuestra realidad, nuestros objetos cotidianos, que es difícil de explicar. ¿Te puedo arruinar la entrevista? Por favor. No es tan chiquito. Lo más desconcertante del nanomundo es que está en el medio. No que es tan chiquito. ¿Entre qué y qué? Este es nuestro mundo. Sí. 1 metro. Sí. ¿No? El nanomundo contiene, las nanomateriales tienen dimensiones de nanómetros. Y los nanómetros, 1 nanómetro es una 1000 millonésima parte de 1 metro. Es chiquito. Un pelo de esto, está un poco enrolado, pero tiene 60.000 nanómetros, 50.000, 60.000 nanómetros de diámetro.
O sea que un nanómetro es 50.000 veces más chiquito que el diámetro de un pelo. Es chiquito. Pero es 10 átomos. Ajá. ¿Y eso es lo chiquito de verdad? No. No. El núcleo. Y los pobres físicos teóricos de la atómica que vos estás diciendo lo infinitamente pequeño te quieren matar. A mí la mejor definición de la nanotecnología y el nanomundo es la primera prácticamente que salió, que es la de Rocco, en un informe de la National Nanotechnology Initiative, la que inventó Clinton, que dice un nanómetro es un punto mágico en la escala dimensional. Me encanta que un informe un punto del mágico. Estado, sí, es genial. En un informe del Estado norteamericano pagado con el dinero del contribuyente ponga esa definición, pues es la mejor, no hay otra. Si vos vas a la de la Comisión Europea es un embole. Es un punto mágico en la escala dimensional, porque los objetos que tienen tamaño nanométrico tienen propiedades intermedias entre las de los objetos cotidianos nuestros y las de átomos y moléculas. Nosotros trabajamos con cosas muy chiquititas diariamente, átomos y moléculas, ¿sí? Respiramos oxígeno, que es más chiquito, es 0,2 nanómetros. Tomamos agua, cuya molécula tiene 0,3 nanómetros. Son más chiquitas. Esas propiedades quizá no son tan intuitivas como las propiedades de esta mesa, pero son propiedades atómico-moleculares que más o menos sabemos. Nos enseñan alguna vez en la química que hay moléculas que son chiquititas. Capaz que no tenemos la idea de que son tan chiquitas y vemos este vaso. En este vaso, más o menos, grosso modo ahí, hay unas 6 seguido por 24 ceros de molécula. Parece mucho. De agua, es una cantidad enorme, con lo cual la molécula de agua tiene que ser muy chiquita. Pero las vemos, están ahí, tienen esas propiedades, fluyen, etc. Estamos acostumbrados a todo esto bulle, y la ebullición del agua nos parece una cosa cotidiana, sí, siendo que la ebullición del agua es una tragedia, en la cual las aguas que están hermanadas por su fuerza de interacción de repente se separan para siempre y se van al vapor. Es para llorar. No sigas. Estamos acostumbrados a la materia. A lo mejor no tenemos conciencia de eso, pero sabemos que sus propiedades existen y son así. En el mundo normal también. Ahora, lo loco es que las propiedades están en el medio. Una nanopartícula no es ni una molécula ni un material. Yo entiendo que no es una molécula ni un material, pero me sorprende esto que decís que las propiedades cambian. Me estás diciendo que las propiedades de algo dependen de su tamaño, de su tamaño, de las cosas, sus componentes. Eso es lo interesantísimo. Eso es muy loco. Eso es muy loco. Pero si te fijas, las moléculas que tienen el mismo tamaño tienen las propiedades. Una molécula es un ente que tiene un cierto tamaño, una cierta geometría y un cierto cúmulo de interacciones. Y las propiedades son eso. El agua, como decía Carlitos Balá, la sal es salada porque se disuelve y se liberan los iones y eso entra en nuestro receptor y la tomamos. El agua tiene ciertas propiedades de tamaño, de forma y de interacciones entre ellas que hacen que sea líquida a temperatura ambiente y que sea un buen solvente. Pero estamos acostumbrados a eso. No hay agua más grande, agua más chica. El agua tiene un tamaño. Ahora, uno aprende, cuando aprende las propiedades de los materiales y las propiedades de la materia en general, y ahí fíjate cómo vamos a aunar materia molecular y materia bulk, cachos de cosas, tiene famosas propiedades intensivas. ¿Te acordás de lo que eran las propiedades intensivas que lo aprendíamos en la escuela secundaria? No saqué 4, pero fue hace mucho tiempo, con lo cual... No hace tanto, ya estaban definidas. Haced como si no lo supiera y explicádmelo, diría Molière. Una propiedad intensiva de cualquier materia, de cualquier sustancia, es aquella propiedad, te enseñan las maestras, que no depende de la cantidad de sustancia que vos tenés. Por ejemplo, en el agua, el punto de fusión, el punto de ebullición, no dependen de cuánta agua tenés. Si los hablan los del Titanic, pobre. El color, la densidad, son todas propiedades intensivas. Y nos enseñan que la densidad de un cubo de oro de 20 metros de lado y de un anillo es la misma. No depende del tamaño. Por lo tanto, por ejemplo, tenés un cable de oro, es dorado, conduce la electricidad, tiene tal densidad, funde a 1000 grados. Esas son propiedades intensivas que son de la materia. Bien. El agua también tiene propiedades intensivas. ¿Pero qué es el agua? El agua es una sustancia que está formada por átomos, por moléculas. El oro es una sustancia que está formada por átomos correlacionados de alguna manera. Hasta ahí todo bien. Si vos cortás en cachos el oro o rompés el agua en cubitos más chicos, las propiedades van a ser las mismas.
Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés un cachito de oro de algunos nanómetros, en donde no tenés millones de átomos, sino tenés algunos decenas de miles? Un cacho de oro que tiene 5 nanómetros. Sí. Vamos a la ficha técnica. ¿Qué color tiene? Rojo. ¿Cómo rojo? Esto es oro. No, flaca, es rojo. Oro de 5 nanómetros es rojo. Devuélvame la plata. Si esto es propiedad. ¿A cuánto funde, querido? 670 grados. ¿Cómo si tiene que fundir a 1000? No. Dejan de ser propiedades intensivas, entonces. Dependen del tamaño. Ajá. Las propiedades cambian cuando las cosas son nanométricas y además dependen del tamaño y de la forma. Una partícula de oro de 20 nanómetros es violenta, un violeta muy intenso. De hecho, un test, el EVA-test o cosas parecidas, son nanopartículas de oro de un rojo muy pálido que tienen cosidas en su superficie un anticuerpo, que es una molécula que se dirige contra otra molécula. Que reconoce otras moléculas. Esos anticuerpos reconocen una hormona que está en la orina de la mujer embarazada y estas partículas, cuando ven esa hormona, se tiran como tiburones arriba de eso y forman como un cúmulo de partículas más grande que se parece a una partícula de 20 nanómetros, de un color violeta muy intenso. Esa es la señal positiva. ¿Hubo algún momento revolucionario donde alguien dijo hay que reescribir los textos de química? Por lo que estás diciendo es un poco así. Cuando vos hablas con los profesores secundarios, se entran a desmayar. Caen ahí. Vos estás diciendo él y se escucha tunk, tunk. Ah, la señorita Ofelia ha perdido la razón. Y el primero en darse cuenta de esto fue Faraday. Ajá. Otro héroe. Famoso paper de Faraday, 1008. Nunca sé si es 47 o 57, no importa. Es una Bakerian Lecture, donde el tipo dice que las propiedades de estas cosas que Faraday hacía una cosa genial, que era retomó los experimentos de Paracelso y de un montón de alquimistas que hacían el oro potable. El oro potable era un truco de los alquimistas que mezclaban sales de oro con alcoholes, lo calentaban y básicamente les daba un líquido rojo y se lo tomaban. Como cualquiera haría con cualquier líquido rojo que se parezca al vino. Sí. Tenían la suerte de que el oro rojo, el oro coloidal ese no es muy tóxico y en ciertas cantidades bajas es antirreumatoide. Porque si tomaras otro tipo de oro sí es tóxico, claramente. Probablemente. Cae muy pesado bueno, en todo caso. Claro. La cuestión es que Faraday se pone a repetir los experimentos de Paracelso y de un montón de otros alquimistas del siglo XIV, XV, XVI, y se da cuenta de que, bueno, estaba en plena etapa de la química. A ver, ¿esto qué es? Y llega a la conclusión de que ese oro rojo era oro metálico, oro cero. El tipo hace todas las cuentas y le da, mirá, Faraday, 1850. Sí. Se da cuenta de que era oro. Y dices, me parece que esto es una cuestión de tamaño. En su paper dice... Escribe, el tamaño importa, básicamente. El tamaño importa. Así que bueno, eso es solo para darte una idea de que... Imagínate lo que es esto. Vos le cambiás las propiedades a un material simplemente cambiando tamaño y forma. Cuando la forma es arbitraria, el tamaño es nanométrico. Pero vos me estás hablando sobre todo de nanoquímica, ¿no? De las propiedades de las cosas, básicamente cuando se vuelven de cierto tamaño. Eso no es lo mismo que decir nanotecnología, que es aprovechar esas propiedades para algo. Esa es otra revolución. Exacto. ¿Y qué hacemos con esas propiedades? En realidad la nanotecnología, más correctamente, se puede ver como nanotecnologías. Porque como vos bien decís, vos podés llegar a las nanotecnologías desde muchos caminos diferentes. Es como la Torre de Babel. Se junta mucha gente que habla idiomas diferentes y construye algo que quiere trascender a lo que hay. Esperemos que salga mejor que la Torre de Babel. Es un comentario que me hizo mi hermano el otro día. Pero es muy interesante porque fíjate que nosotros los químicos venimos haciendo cosas de abajo hacia arriba, tomando átomos, domesticándolos y convirtiendo... Es muy difícil hacer una partícula exactamente del tamaño adecuado. Y todas iguales. Todas iguales porque como las propiedades dependen del tamaño, si las partículas no son todas iguales, tenés propiedades diferentes. Claro. Entonces venimos de abajo hacia arriba los químicos haciendo nanopartículas o nanosistemas de cierto tamaño. Los biólogos moleculares saben cómo interactúan cosas de tamaño nanométrico. Las enzimas lo son, las membranas celulares lo son,
el ADN enrollado, desenrollado, los docking, todos esos son fenómenos de nanoescala. Son atracciones a larga distancia, repulsiones a corta y acoplamientos específicos basados, perdón que soy un poco técnico, en reconocimiento. Pero de esos tamaños, de tamaños cercanos al nanómetro. Exacto. La biología molecular y la nanotecnología están en un momento en el cual se pueden acoplar prácticamente y es interesantísimo. O sea, en resumen, tu suegro tenía razón. Si querés llegar a eso, tenés que estudiar química. Todos vamos a terminar haciendo química. Exacto. Hay otro camino que vienen desde arriba hacia abajo. Toda la industria electrónica, que empezó con transistores del tamaño de una caja de zapatos, sí. Ahora metés 800 millones de transistores en una uña, te ha miniaturizado las cosas. Y de hecho un i7, un procesador de estos que hay para cualquier computadora moderna, las longitudes típicas en las cuales se escriben y se dibujan los transistores son de 32 nanómetros. Y estamos hablando de algo tecnológico del cual estás produciendo centenas de decenas de millones de plaquetas de esto. Y vayamos un poco a lo tecnológico. Hasta ahora me venís contando fenómenos, describir fenómenos claro. Que son rarísimos. Y que son manejables. Merecen muchas tesis, merecen mucha investigación. ¿Para qué las querés manejar? Vos me hablás de transistores muy chiquitos o de ciertas cosas, pero todavía no entiendo bien cuál es la aplicación directa de esto en distintas áreas. Bueno, la aplicación justamente es tratar de usar esas propiedades para nuevas cosas. La que te conté, por ejemplo, los test biológicos. Aprovechás que cuando dos partículas que tienen un color muy pálido se unen, generan un color muy intenso y eso usás como un test de positivo de ADN, de hormonas, de lo que fuere. Bien. Eso es comercial. Bien. Ya se usa. Otra de las propiedades de las nanopartículas tienen que ver con que cuando vos haces algo pequeñito, una gran cantidad de sus átomos, proporcionalmente, una gran proporción de sus átomos está en superficie. Entonces la superficie se vuelve tremendamente importante. Claro. O sea, en una partícula de 2 nanómetros, un 60% de los átomos o más están en la superficie. Esos átomos están descontentos. Y entonces la partícula por eso tiene otras propiedades totalmente diferentes. Porque ya no es el oro masivo, un cable. Ya es un oro donde el 60% de los átomos no tiene todos los vecinos oro. Entonces son otra sustancia. Entonces ahí viene la cosa. Claro. De esa especie de gradación de propiedades desde lo molecular a lo nano, viniendo por abajo o por arriba, crea que esto sea una doble frontera. Viendo por arriba te aparecen fenómenos muy raros cuando empezás a achicar, y viendo desde abajo te aparecen fenómenos muy raros cuando llegas a agrandar. Viendo desde abajo, un sistema grande es un sistema complejo, difícil de estudiar, difícil de modelar y difícil de precisar. Por eso se tardó en llegar desde abajo. Y desde arriba es un problema práctico hacer una cosa muy chiquita. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo escarbar? Partiendo cosas con un martillo muy fino. Con un martillo muy fino, con un buril muy fino. Exactamente. Entonces, ¿y dónde está por eso es la frontera? Esa nanotecnología ahora? ¿Está lejos? ¿O en las cosas de nuestra vida cotidiana? En los zapatos está. ¿En dónde de los zapatos? En los plásticos o las gomas reforzadas de zapato, ruedas, por ejemplo. Las nanopartículas, bueno, todos esos, los cauchos, por ejemplo, son moléculas muy largas, como tallarines, ¿no? A esos tallarines, para que no fluyan entre ellos, hay que entrecruzarlos, coserlos un poquito. Vos podés coserlos con partículas que agarran estos tallarines y los hacen más rígidos, y poner nanopartículas ahí adentro ayuda muchísimo a reforzar. Un caucho o nanopartículas es mucho más fuerte. Es más fuerte y lo que es más interesante, no requiere de un montón de compuestos que pueden ser contaminantes. ¿Y eso está en las ruedas de los autos? Eso está en lo que se llama los neumáticos verdes, que no es que sean verdes, sino que son más ecológicos porque dispersan menos material al medio ambiente, por ejemplo. Otro ejemplo clásico de todos los días es los catalizadores de los autos. El auto tiene un catalizador que cuando va al mecánico lo primero que cambia, es lo primero que se rompe. ¿Y el catalizador de qué se encarga? El catalizador se encarga justamente los gases que salen de una combustión incompleta o que salen de una combustión mala, nitrógeno más oxígeno del aire, a la temperatura que en un cilindro forman óxido de nitrógeno. Bueno, esos catalizadores atrapan al óxido de nitrógeno y ¿qué pasa? Dentro de esos catalizadores hay pequeñas nanopartículas cuya superficie es enorme, los átomos que están en superficie muy descontentos, son unos piqueteros moleculares más o menos, agarran el óxido de nitrógeno y le dicen, vení para acá, te rompo todo, truc, y lo convierten en nitrógeno y oxígeno. Se llama catalizador. Cuanto más superficie esté expuesta, más rápidamente va a ocurrir esa reacción y más eficiente va a ser la catálisis y va a ser menor el impacto del medio ambiente. Eso es estándar de hace años. Y lo que se hace eso es hacer nuevas catálisis. Y
Y después hay un montón de otras cuestiones muy interesantes. Hay aplicaciones en medio ambiente, en energía, en la raqueta de Del Potro. Es un ejemplo. Te digo la Del Potro por la tiene marca. partículas que la hacen particularmente, no sé, más fuerte o que le pegue más rápido. Bueno, una rama de la nanotecnología es los materiales híbridos, en la cual vos usás todo lo que vos conocés de química inorgánica, todo lo que vos conocés de materiales orgánicos, de polímeros y de cerámicos, por ejemplo, los integrás en un nuevo material que está como imbricados, los orgánicos con los inorgánicos a escala nanométrica, tiene una gran superficie de contacto, sí. Se pegotean enormemente y las propiedades son regulables. Entonces vos podés hacer una raqueta que pegue fuerte pero no vibre, que absorba el impacto. El caso de Del Potro, que está con materiales híbridos. Nalbandian tiene otra tecnología. ¿Que no es nanotecnología? Sí. ¿También nano? Todas son nano, es como, sí. Es como los partidos políticos. La raqueta de Nalbandian, la tipo marca esa, trabajaba con aleaciones nanoestructuradas de titanio. Metal nanoestructurado que tiene ventajas también en la rigidez, en la parte mecánica. O sea, hay muchas aplicaciones. ¿Estás todo el día pensando en esto? ¿Por dónde pasa tu vida? ¿Estás todo el día pensando en la nanoquímica o tenés otros intereses un poco más mundanos y no tan chiquitos por ahí? Sí. ¿Qué te interesa además de la química? No, a ver, vos sabés cómo es esto. Uno esto lo lleva en la sangre y lo ve por todos lados. Y a mí me pasó, por ejemplo, que yo estaba ante un problema muy complicado que no podía resolver y estaba llegando a mi postdoc, estaba haciendo un papelón. Y estaba obsesionado. Y tenía un problema, pero no me salía, no me daban las cosas, qué sé yo, y un día me voy a dormir y de repente me levanto en medio de la noche y digo, y me voy, esto me cuentan, me voy a la mesa y escribo unas cosas, hago un dibujo y me voy a dormir. Tipo sonámbulo, una cosa medio rara. Y al día siguiente... Al día siguiente me levanto, miro el papel y digo, no entiendo nada. Pero después sí, después de un rato, lo pensé, me tomé unos mates, lo miré y digo, claro, y ahí le encontré la vuelta al asunto. Pero el disparador había ocurrido en el sueño, era una cosa muy extraña y genial. Quería aumentar una última cosa con vos. Nosotros compartimos algo, además de la ciencia y haber pasado por exactas, que es que contamos lo que hacemos y contamos lo que hacen otros. Y tenemos un cierto pasado y presente en común, que es participar de un programa de tele, básicamente, de Científicos de Industria Argentina, con el gran Adrián Paenza, que creo es... Un faro. Es lo más, ¿sí? Él es el que empezó a hacer esto masivamente, a hacerlo en la tele. Se animó. ¿Sí? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a estar en la tele, a tener ganas, a contar la ciencia para todo el mundo? Yo creo que es parte del deber que uno tiene, ¿no? Además de que me divierte mucho hacerlo, de que me gusta hacerlo, de que por ahí me sale naturalmente, me sale explicar las cosas. Por ahí tengo esa suerte de tener esa habilidad. Y me gusta hacerlo. Muchas veces me lleva tiempo, nos lleva tiempo, lleva. Pero es el placer de hacerlo, es el placer de poder acercar la ciencia a la gente y de hacer que la gente termine amando la ciencia o transmitirle lo que uno le interesa o lo que uno ama de lo que está haciendo. No específicamente del tema que uno realiza, sino de la aproximación científica a la vida. Y bueno, terminé llegando, no sé, creo que vos me habías recomendado para que Adrián vaya a visitar el laboratorio y Adrián vino, le gustó lo que vio y de ahí me llamaron para hacer algo de nanotecnología. ¿No te querés hacer una columna de nanotecnología? Digo, ¿de nanotecnología? Pero aquí una columna chiquita. Claro, una columna chiquita, 10 nanosegundos. Y bueno, y ya llevamos como 5 años, más de 60 micros. Yo ya no encuentro ni qué decir. No, siempre se encuentra qué decir, se revisitan cosas, uno aprende un montón. O sea, veo los primeros. Y se nota, lo haces muy bien y muy entusiastamente, como todo este rato largo que estuvimos charlando. La verdad que... Este programa termina con un cuestionario que le hacemos a todos los que pasan desde la ciencia, que son las mismas preguntas. La idea es que no las pienses demasiado, yo te voy a hacer unas preguntas y contame qué te viene a la cabeza. ¿Cuál fue tu peor desastre científico? El primero fue quemar la mesa. Y el último probablemente haya sido algún trabajo que envié del cual no estaba muy seguro.
Te puedo contar el peor momento que viví científico, o uno de los peores fue cuando empezaba mi postdoc. Yo llegaba a París con mi valijita, como Grecia Colmenares, con las trencitas. Y llego y en mi escritorio me encuentro 2 trabajos de otro grupo californiano que habían hecho exactamente mi plan de trabajo. Lo que ibas a hacer en los próximos años. Lo que iba a hacer en los próximos años. Ajá. Un science y una revista de especialidad. Miro así y digo, y agarro la oreja y me doy media vuelta y me estoy por ir. Y no, por suerte, ahí mi jefe me dio ánimos, me dijo, ¿sabés qué? Deben haber hecho todo mal. Hagámoslo de nuevo como dicen que lo hacen. Y efectivamente estuve 6 meses pasando el peor momento de mi vida, trabajando los sábados en unos equipos espantosos que si los rompían nos íbamos presos. Y efectivamente no se podía hacer como ellos hacían, así que opté por lo que siempre hago. Si no sale como parece que es, hay que hacer totalmente al revés y funcionó. Si no fueras químico, ¿qué otra profesión hubieras elegido? En algún momento me gustaba mucho la computación. Y bueno, te conté, programaba, hacía cosas. Creo que es parte de crear. También podría haber sido artista. Me gusta mucho pintar, me gusta mucho dibujar, me gusta mucho actuar. ¿Y qué profesión no hubieras elegido? Teniendo padres abogados, creo que el derecho. ¿Hay pica entre químicos y alguna otra profesión? No. Sí, que hay. Ah. Y bueno, está la pica clásica de los científicos de exactas y ciencias duras contra ciencias blandas, que es re mentira lo de ciencias blandas. Son ciencias complejas contra ciencias fáciles como las nuestras. Pero bueno, dejemos con sus ciencias blandas que se sientan mal. Y está la pica de los químicos aprisionados entre los físicos y los biólogos. Hay colegas míos que dicen la química va a desaparecer porque la física viene desde abajo entendiendo todo y la biología tomando los sistemas químicos. Y yo digo, no, la química no va a desaparecer, tiene una entidad en sí misma, pero que la pica entre quién se queda con las biólogas existe, existe. Digo, perdón, entre la química y la biología. Discúlpenme. ¿Llorás en las películas? Sí, lloro. Soy terrible. En algunas no. Pero sí, La Sociedad de los Poetas Muertos, Cinema Paradiso, alguna de Darío Vittori. Recomendame 3 libros. 3 libros. Mira, hay uno que tiene mucho significado primero porque me gusta mucho y después porque lo leí cuando estaba naciendo mi primera hija. En la sala de parto lo leí, que duró como 20 horas, así que es Los 9 libros de la historia de Herodoto. Maravilloso. Otro libro que siempre me apasionó y que también es un libro infinito es La Guerra y la Paz, de Tolstoy. También los caracteres, de la filosofía que hay detrás. Para mí es un libro que tengo que volver a leer cada tanto para recordar. Y parejo en tercer puesto vienen los buenos cuentos de Borges y los buenos cuentos del padre Brown de Chesterton, que es más o menos lo mismo. ¿Internet cambió tu forma de pensar? Pienso menos cada vez que uso Internet, sí. Internet te da eso de tener todo en la punta de los dedos. Pero hay una segunda interpretación de Internet, que es aprender a clasificar toda esa información y sacar información. Bien usada es un arma muy poderosa. Y la forma de comunicarse es alucinante. Eso es, hablar cara a cara con alguien que está lejos, sí. Trabajar en tiempos reales. ¿Querés que tus hijas sean científicas? No lo puedo decir, pero sí quiero y bueno, una de mis hijas, no voy a decir cuál, le prometió a una presidenta de la nación, no voy a decir cuál, que cuando me dieron un premio, no voy a decir cuál, que ella iba a ser científica porque dicha presidenta, nuestra presidenta se había quejado de que no había mujeres entre los premiados. Y ella le dijo, yo voy a ser científica como mi papá y voy a ganar este premio. Toma. Ahí está. Así que... ¿Cuál querrías que fuera tu epitafio científico? Que te recordaran como científico, ¿por qué? Porque ayudé a la gente a que vea los problemas del país de una forma científica. Y porque creé una pequeña escuela, una pequeña isla con cierto pensamiento sobre la manera de hacer algún tipo de cosas. En el futuro, pero un futuro lejano, ¿sí? No 100, 200 años, 2000, 3000 años, ¿va a seguir existiendo la nanotecnología? Los arqueólogos del futuro algo van a encontrar. Yo creo que nanotecnología en este momento tiene la capacidad de transformar radicalmente
la energía, básicamente lo que es cómo colectar energía y aprovecharla, y cómo cuidar el ambiente. Ahí están las dos apuestas para mí más fuertes. Y en el futuro, por los próximos 20, 30, 100 años, en la salud. Y por ahí en 2000 años eso representa un quiebre para que en 2000 años se recuerde. Andás a ver, por ahí en 2000 años estamos nosotros vivos gracias a la nanotecnología, qué sé yo. Hasta acá el cuestionario, pero me gustaría preguntarte otra por fuera del cuestionario, ¿sí? Algo cambió en los últimos años que los científicos jóvenes venimos a ser nosotros, ¿no? Y nosotros tan jóvenes no somos. Yo no soy tan joven como vos, básicamente. ¿Te sentís un científico joven? Sí. ¿Y de acá a 10 años cómo te ves? Más joven. O sea, la nanotecnología tiene propiedades ocultas. La nanotecnología te vuelve loco, pero no, qué sé yo, somos una generación muy particular. Nuestra generación es muy particular porque delante de nosotros hay un campo, hasta los que tienen 50 y pico años, hay un hueco generacional muy grande, con lo cual vamos a seguir siendo científicos jóvenes bastante tiempo, hasta que podamos formar a las nuevas camadas de científicos jóvenes. ¿Qué tarea? Es duro, pero es lindo. Bueno, fue un gran placer realmente charlar muy tranquilos, que hace mucho que no lo hacíamos básicamente, y conocer mucho sobre tu trabajo y entusiasmarnos un poco con el mundo de lo pequeño, que parece que se viene con todo. Galo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos.